Le tengo que dar la bienvenida a la señora Silvina Tibaldi, ginecóloga. Silvina, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, buen día. Buenos días. Me gusta esto, me gusta arrancar con buena onda, buena energía a esta hora de la mañana. Más bien, por supuesto, eso siempre. Bueno, Silvina, hoy una de nuestras primeras charlas tiene que ver con los controles. Sí, vamos a hablar un poquito de los controles ginecológicos, que a veces la duda es cuándo empezar, hasta cuándo hacerlos, cómo hacerlos. ¿Sí? Sí. Tenemos una población de mujeres de edades muy variadas y a veces las mamás vienen a preguntar a qué edad tienen que empezar las chicas a hacerse los controles. Sí. Entonces yo siempre les digo, en la adolescencia es hablar de prevención. Y hoy necesitamos de la prevención. Así que entre los 14 y los 15 años ya se puede empezar a hablar para que las chicas sepan cómo se tienen que cuidar y cómo tienen que enfrentar la vida. 14, 15 años o en realidad hay que arrancar antes, porque viste que hay algunas chicas que, bueno, hemos tenido casos, ahora uno muy notorio, de 10 años, ¿no? Que ya deberían saber algunas cosas, lamentablemente. Mira, en general yo siempre hago hincapié con las mamás, la charla más importante siempre está en la casa. Ujú. Entonces tenemos que empezar en casa desde edades más tempranas. Sí. Pero a veces, bueno, cuando se plantea la consulta ginecológica, sí puede hacerse antes, obviamente. Ujú. Y bueno, ya, Sí. decime. No, que es verdad, en casa se empieza las charlas, pero a veces se necesita el apoyo de la doctora que va a ser, o del doctor que va a ser de ese niño para siempre, Sí, yo adolescente. sabes lo que les digo, siempre cuando son chiquitas, a veces hablo con las mamás, Ujú. dándole a las mamás las herramientas para que puedan entablar el diálogo en casa, porque siempre es importante tener un buen diálogo en la casa. Sí. Entonces vos le das las herramientas a la mamá y bueno, si la mamá necesita ayuda, obviamente que vienen las nenas. ¿Cuál es la primera pregunta que te hacen esas mamás que van desesperadas para saber cómo hablan con sus hijos? ¿Cómo hablar de anticoncepción? Es Ujú. una duda que tienen todos los padres, tenemos todos como padres. Ujú. Y ahí vienen Eh, todas las preguntas más difíciles. Cuando empieza todo esto, empiezan todas las preguntas difíciles. Exactamente, a partir de ahí se abre un abanico muy grande de preguntas y Sí, respuestas. sí. Entonces, ¿y cómo encaramos? Por ahí como papás que no nos animamos a encarar esa charla, porque muchas veces no viene de la duda de los chicos. Sí, eso es verdad, muchas veces no, pero hoy te digo que los chicos tienen por suerte bastantes dudas, bastantes preguntas. Ujú. Entonces la idea es ir evacuando sus dudas, siempre de una manera sencilla, sí, al hablar, no hablar con términos complicados porque si no nadie entiende, y contestarle todo lo que ellos quieren saber, Sí, todo. todo. No Todo hay, lo que pregunten tiene sí. que ser contestado. De la forma en la que se le dicen las cosas no tienen que ser directas o no se le plantea un cuentito como lo hacían cuando nosotros No, éramos chicos. no, tienen que ser directas. Hoy los chicos lo que no, las respuestas que no encuentran en la casa o en el médico las van a googlear. Es lo que te iba a decir. YouTube creo que tiene algunos tutoriales de algunas cosas. Sí, lo que pasa es que hay búsquedas de Google que uno tiene que saber discriminar en Ujú. cuáles averiguar cosas y en cuáles no. Y Sí, después tienen aplicaciones para todo. Yo he visto aplicaciones fantásticas. ¿Cuándo vas sí, a menstruar? Y sacan el celular. sí, eso sí. Es verdad, hay Entonces, muchos que es como dependen que de eso, sí. tal cual, hay que aprovechar. Las herramientas tecnológicas también hay que aprovecharlas. Ujú. Bueno, entonces el primer control se da a los 14 años. Sí, más o menos a los 14 años. Y ya a partir de ahí uno entabla la relación y bueno, se aconseja siempre un control anual ginecológico, porque a Ujú. veces al ginecólogo no me duele nada, no voy. Sí. Pero la idea de la consulta ginecológica es la prevención. Ujú. Entonces, a partir de ahí ya empezamos con una consulta anual. Bien. Bueno, ¿cuáles son las principales? Por ahí no sucede nada, ¿no? Pero creo que no sé cuánto es el porcentaje tampoco de las mujeres que están totalmente sanas a las mujeres que les saltan ciertas cosas en ese control anual. No, el control anual es básico. A la edad temprana es el examen mamario y Ujú. el PAP y la colposcopía, que sí lo tenemos que hacer todos. Sí. Y después Sí. Sí. a medida que vas
avanzando en edad ya empiezan a surgir otras dudas y otras problemáticas. ¿Cómo cuáles? Y cuando llegamos a la edad del climaterio, al otro extremo de la vida nos vamos. Ujú. Ahí empieza toda la sintomatología, los calores, las alteraciones menstruales. Muchas cosas son normales, pero uno tiene que guiar a la paciente para decirle qué es normal y qué no es normal. Es verdad, hay muchos que se asustan también al llegar a esta edad, el tema de los calores. He visto gente que por ahí que ya llega a ser insoportable en algún momento. Sí, hay pacientes que tienen mucha sintomatología. Es impresionante. Bueno, y eso también tenerles paciencia, pues vienen los cambios de humores. Obvio, todo. Es un cambio grande en la vida, así como empieza un cambio cuando empezamos a menstruar y somos chiquititas, al Sí. final de la menstruación también Ujú. implica una serie de cambios. ¿Es verdad o es un mito esto de los cambios de humores mediante cuando está en la menstruación? No, a veces es verdad. Hay un síndrome que se llama premenstrual y que viene Sí. acompañado de todo esto. Cambio Sí. de humor, dolores de cabeza, la paciente se siente mal. Eso está descrito como síndrome premenstrual. Ujú. Acá me preguntan por los calores. Dice, ¿qué se hace al respecto? Depende de la paciente, depende en cómo esté su ciclo menstrual. A veces se puede dar medicación. No Sí. siempre se medica, pero a veces se puede llegar a tratar. Eso viene a... ¿Es bueno tomar hormonas o no? Ahora tratamos de no dar tantas hormonas, ¿sí? Es algo que la paciente sea muy sintomática, pero se vio con el tiempo que los beneficios de las hormonas, que sí los tienen muchas veces, no son tantos como pensábamos antes. Ujú. Así que tratamos de Sí. que sea fisiológico. ¿Y esto afecta la vida sexual? Sí, 100%. ¿Sí? 100% porque el declive de las hormonas te hace disminuir la libido, entonces las mujeres no tienen ganas de mantener relaciones sexuales, muchas veces existe sequedad vaginal, entonces eso produce molestia en la relación sexual Ujú, y eso es un problema en la pareja. ujú. ¿Y a qué edad aparece más que todo esto? Generalmente el climaterio empieza entre los 48, 49 años y después depende de cada paciente la edad donde va a dejar de menstruar. Ujú. Pero podemos, sí o sí aparece a esa edad, ¿podemos tener algunos síntomas previos como para saber? Sí, no es una regla que tiene que aparecer esa edad. Hay pacientes que empiezan más jóvenes, hay pacientes que empiezan más tarde. Depende mucho de la genética eso. Ujú. Acá están preguntando si es que esto puede llegar a provocar osteoporosis. Sí, bueno, la osteoporosis es una de las enfermedades que se puede producir con la menopausia porque al no tener estrógenos dejamos de tener protección ósea. Entonces hay un estudio que es la densitometría Sí. que se hace en las pacientes que son menopáusicas para saber cuál es su calidad de hueso. Ujú. ¿Y con esto que después se la medica o algo? Se trata, sí, se le da fijadores de calcio, se le da calcio. Sí. ¿Hay alguna otra enfermedad que aparezca en esta época? No, principalmente lo que tenemos que tratar de hacer diagnósticos de todas las enfermedades malignas, ¿sí? Cáncer de mama, cáncer de cuello, Sí. eso lo tenemos que tratar de prevenir. ¿Y esto, hay algún secreto como para retrasar la aparición? No, No, ninguno. ninguno. Sí o sí, es No, natural de la persona. exactamente, es Eh, nuestra naturaleza. y por ejemplo, muchos dicen, no, porque mi mamá lo tuvo a los 49 y yo también lo voy a tener a esa edad. ¿Se da eso realmente? Sí, en general es hereditario. Si hay Ujú, pacientes que tuvieron las mamás que dejaron de menstruar a edades más tempranas, es posible que uno deje de menstruar a edades más tempranas. ujú. O sea que sí, es hereditario, bien. El tema de los controles, entonces, sí o sí es un control por año, pero en lo que es la menopausia, ¿cuántos controles tienen que llevar por año? No, un control por año. Con un control por año es suficiente. También lo mismo, continuamos con lo Sí, lo mismo. mismo. Eh, Exactamente. ¿Y qué tipo de controles ahí se hace lo mismos? Y ahí agregamos la mamografía, que se hace a partir de los 40 años, Sí. salvo que la paciente tenga antecedentes de cáncer de mama, que el cáncer de mama es hereditario. Ujú, Entonces la mamografía la empezás a hacer antes. sí. Pero si no, anualmente, papi colpo. Ujú. Vos decís el cáncer de mama es hereditario. Hay personas, no sé si es que existe realmente personas que por ahí los padres no lo tuvieron, pero ellos sí. Sí, obviamente que hay, pero en general uno sabe que se hereda por la rama materna, o sea, que si vos tenés madre
tías maternas, abuela materna o hermanas que tuvieron cáncer de mama, Sí. tu probabilidad de tener cáncer de mama aumenta mucho. Bueno, fue el caso de Angelina Jolie. Exactamente. En esos casos, ¿hay que llegar a ese extremo como hizo ella para evitar las cosas? No, lo que pasa es que ya se hizo un estudio genético. El cáncer de mama está familiarizado con el cáncer de ovario y el cáncer de colon. Ujú. Parece que hacer un estudio genético, y bueno, en el caso de ella, le dio positivo todo el estudio genético, por eso es que se hizo toda la cirugía. Sí. Pero no hace falta llegar a eso. ¿Ese estudio genético se está haciendo acá en Argentina? Sí, se hace en Argentina. Se hace en Argentina. No acá en Tierra del Fuego, pero sí en Argentina se hace. ¿Y qué falta? Pero es para pacientes muy puntuales. Sí. Eso se lo pedís a pacientes muy puntuales, no se lo pedís a todas. O sea, no lo podemos hacer como para prevenir No, gente que ya para viene. para prevenir hacemos mamografía, Sí. papicolpo, ecografía transvaginal, Sí. con eso ya tenemos una buena prevención. Bueno, Silvina, un consejo final para todas las mujeres. Que vayan al ginecólogo una vez por año, que no esperen a tener síntomas, ¿sí? Cuando aparecen los síntomas ya estamos en un paso muy avanzado. Ujú. Entonces hacer el control, es un ratito, yo sé que es una cosa molesta, no es nada grato, pero bueno, puede insumir media hora de tu vida y te puede salvar la vida. Buenísimo, Silvina, muchísimas gracias. No, por favor, que tengan todos buen día. Lo mismo para usted. Así pasaba la señora Silvina Tibaldi, ginecóloga, que nos contaba sobre estos controles que hay que hacer a partir de los 14 años en adelante. Conseguite a los 14 años un ginecólogo amigo, pues va a ser toda tu vida ese ginecólogo, ¿eh? Esa es la pregunta, ¿viste? Que siempre tenés que buscarte el ginecólogo que sea joven por las dudas. ¿Viste? ¿Qué pasa? Yo quiero llegar con ese hasta el final, dice. Bueno. Uy, los que han salido en Facebook. Hay unos que están... hoy 5 de junio, Día de la Industria Metalúrgica. Hoy se festeja nuestra metalúrgica.